Estamos en comunicación con el doctor César Rufinelli. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Gracias por Buen, atendernos. buen día, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar con ustedes. Gracias, doctor, por atendernos y felicidades por este trabajo arduo que les tocó llevar en la conformación de ternas ahora, de un montón de ternas, y antes de eso, esa sesión extra para sacar a la luz el reglamento para la conformación de terna del próximo fiscal general del Estado. Sí, exactamente, sí, estamos avanzando también ya en los dos temas principales, ¿verdad? Que son la conformación de las ternas de los edictos del 2021 y también este nuevo reglamento con las innovaciones que trae para la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Un momento y trabajaste medio que de tú a tú con el fiscal, perdón, con el ministro de la Corte, Eugenio, donde estuvieron muy puntillosos en coma, en puntos, en sacar algunas palabras que no se tienen que usar y establecer, por ejemplo, bien clara la regla en cuanto, por ejemplo, desde cuándo se cuenta que uno es abogado, desde la matrícula, desde el título, y al final quedó desde la matrícula, por ejemplo, para poner un claro ejemplo de cómo trabajaron. Sí, son cuestiones son cuestiones, o sea, eran lagunas que ya era el momento de solucionar, ¿verdad? Si bien hay una discusión siempre en torno a ver si se cuenta desde el título universitario o si se cuenta desde la matrícula, podemos tener nuestras divergencias, pero lo importante es poner un criterio claro y objetivo, o sea, criterios objetivos para poder también eso ayudar a transparentar el proceso, de que no tengan problemas en las puntuaciones. Yo creo que fue Asimismo, un avance importantísimo porque también es un nuevo reglamento que está trayendo innovaciones con respecto a los criterios de selección, de puntaje, examen, mayor transparencia también en comparación con los reglamentos anteriores de selección para este cargo, ¿no? un gran número de criterios objetivos, doctor. Sí, y Dios quiera que esos mismos criterios también acompañen todo el proceso, ¿verdad? Porque allí dependemos también de la gente que se presente, que confíe en el sistema y en en el proceso objetivo de selección. Sí, la parte subjetiva básicamente va por el tema de la audiencia pública que va a puntuar en 20 puntos al que se presenta. En realidad ya no hay más tanto un criterio subjetivo allí, porque los indicadores del anexo también ya establecen los puntajes que se tienen que asignar a cada uno de los pasos de esa audiencia. O sea que ese anexo que se aprobó también contiene indicadores de puntaje, ya no es, ya no son 20 puntos sin indicadores, o sea, ya no son 20 puntos asignados al azar, Ya, sino que hay un puntaje, por ejemplo, por la presentación del tema, por la presentación del proyecto de perspectiva para el desarrollo del cargo, propuestas, contestar las preguntas del público, las denuncias o las impugnaciones eventualmente. O sea, no hay criterios subjetivos, podríamos decir, en el proceso de evaluación integral, que también son otros 20 puntos, y el de evaluación en la audiencia. eso es sumamente plausible. O sea que uno tiene unos indicadores, unos ítems dentro del cual va puntuando. O sea, no podés salir a decir, no, a este yo le doy 5 puntos y al final no cumplió ningún ítem. O sea, hay una escala que uno tiene que cumplir entonces. Hay una escala, hay unos indicadores con puntajes, y también el puntaje en ningún caso ya es reservado, sino que se tiene que dar a publicidad en el instante que terminan las audiencias de ese día. Se sabe cuánto es el puntaje que cada uno de los miembros del consejo pone, ¿verdad? En el momento. Ya. El tema este del psicotécnico, doctor,
¿El psicotécnico tiene puntaje? No, el psicotécnico de por sí no se le puede asignar un puntaje porque son indicadores técnicos elaborados por profesionales, por psicólogos de esa área, donde se miden habilidades cognitivas, por ejemplo la inteligencia, el nivel de el nivel de sostenimiento en el comportamiento cotidiano, el estrés, o sea, de por sí son situaciones que no pueden asignarse un puntaje, pero nos dan un reflejo relativamente preciso de algunos aspectos de la personalidad del postulante. Ya. Pero pues, ¿puede ser descalificador el psicotécnico o no, doctor? Y yo creo que podría ser descalificador en el sentido de si nos indica eh, una situación bastante compleja sobre la persona, donde algunos aspectos de su personalidad o de la forma de ser podrían eventualmente ser considerados como, eh, no diría descalificadores, sino que a ser considerados en el momento de la evaluación integral. De hecho, en el reglamento no es un criterio descalificador, ¿no? Ok. Pero es un criterio que podría influir en la calificación integral final. O sea, el reglamento en realidad está en base a herramientas de construcción de un probable ternado, entonces, no para descalificarlo. No hay, de hecho, una persona, si ustedes se fijan, en el proceso mismo de puntuación, en el examen, la persona ya puede acumular 60 puntos y 10, con 10 puntos más ya queda habilitado para ser ternado. Sí, sí, Entonces, sí. este reglamento lo que hace es, le posibilita a la persona construir su propio perfil de acuerdo a su experiencia académica, al propio examen que tiene que rendir. O sea, él es el que es el protagonista de su puntaje, 28 puntos podemos para los decir. exámenes. ¿Cómo sería? ¿Exámenes de conocimientos generales o específicos? ¿Cómo es, doctor? Y es un examen de conocimientos, no se quiso calificar como generales, porque lo que generalmente se hace es, se va se van a indicar los ejes temáticos sobre la Constitución, sobre nuestra Constitución, y también sobre la Carta Orgánica de la Fiscalía, ¿verdad? Sobre las leyes propias de la Fiscalía General del Estado. Sí, 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 Entonces sí, sí. es un examen sobre normativas fundamentales que tiene que manejar a la precisión el postulante. Y Doctor, con ¿cómo eso se va a rendir el evalúa, examen. en realidad, cómo se traduce en puntaje los libros que son, a ver, un poco lanzados en forma digital? Porque el formato papel dice 300 ediciones que tiene que ser certificado por la editorial. Y en cuanto a lo digital, ¿cómo se haría? Y primero que se pide el ISBN, ¿verdad? De hecho, el reglamento solicita el ISBN, y también si el libro es digital, se tiene que verificar de alguna manera el criterio cualitativo de la distribución, el alcance, ¿verdad? De la misma forma que los 300 ejemplares indican el alcance más o menos que tuvo la obra en su primera edición, también se puede aplicar en los libros digitales el alcance de difusión de acuerdo a la página web, por ejemplo, o en el lugar donde fue difundido. O sea, un libro digital en esencia también necesita difusión o un mecanismo de difusión. Sí, Y eso es lo sí. que se va a evaluar también si es que se presenta un libro digital. Este tema digital es un tema nuevo que se le agregó, porque en realidad es algo que existe. Hay mucha gente que lee libros y libros en forma digital, ya básicamente, ¿verdad? Eh,
En realidad muchos avances y ese criterio objetivo es lo que es demasiado importante. Como vos decís, doctor, cuando es objetivo, la propia persona que entra al ruedo, entra a competir, es la que hace su puntaje. O sea, no necesita de ayuda externa o extra y compañía. Al tema este de las ternas que ayer se conformaron, nos hicieron llegar una información que uno de los ternados en Pedro Juan Caballero, creo, en el juzgado de la niñez y de la adolescencia, fue removido en su momento por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, los removidos por el jurado pueden volver a ser ternados, doctor. Y según el reglamento vigente que observa si hay o no sanciones vigentes aplicables y tiene un plazo también de antigüedad de la sanción, ¿verdad? Ya. Entonces, Ya. siempre y cuando en el perfil se haya verificado que no tiene actualmente una sanción vigente, entonces se puede postular la persona, puede ser ternada. Ya, Miguel Ángel Recalde Morinio en el 1996 fue removido por haber cobrado tanto en la fiscalía como en el Poder Judicial ya siendo juez. Antes era fiscal, después fue juez y durante 4 meses cobró según la información que tenemos y que por eso fue removido. Pero vos nos estás diciendo que hay un plazo entonces en cuanto a la sanción. Hay un plazo en cuanto a la vigencia en que tiene que considerarse la sanción en el reglamento actualmente vigente, ¿verdad? De hecho, ese reglamento fue aprobado antes que yo ingrese, ¿verdad?, al Consejo. Y también yo tengo una posición de que se tienen que formular algunas modificaciones ya realmente a ese reglamento. Al Y reglamento que también ahora sigue vigente a- para la al conformación de reglamento terna. vigente, sí. Este reglamento creo que fue aprobado en julio del 2021 y bueno, como ustedes saben, yo entré en octubre de ese mismo año y sí tiene algunas situaciones que es como la que ustedes manifiestan que yo creo que tendrían que ser modificadas, ¿no? Pero así como está actualmente, no es un obstáculo y tenemos que ser objetivos al respecto. Claro, no, el criterio de objetividad y el imperio de la ley y de la norma tiene que ser la que rija nuestros caminos y nuestros destinos. Doctor, algo más que quiera agregar, estamos en puertas de elegir una terna para fiscal general del Estado y ya no vamos a esperar mucho tiempo también para entrar a elegir una terna para nuevo ministro de la Corte. El doctor Antonio Fretes en marzo cumple también 75 años y se tiene que despedir de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y fundamentalmente el mensaje que queremos hacer llegar, por lo que yo quiero hacer llegar, es que se presenten las personas, ¿verdad? Es importante que las personas buenas se presenten, ¿verdad? Porque también depende del interés de las personas para postularse y para todos podemos decir que este es un nuevo reglamento en donde todos están en una situación de igualdad, donde los méritos académicos, la trayectoria profesional, ese cursus honorum que se dice, eso es lo que va a primar en ese camino que vamos a empezar a realizar ya próximamente, por la semana que viene, ya comienza la publicación de los edictos, ¿verdad? Entonces le invitamos todos aquellos profesionales que quieran hacer algo bueno por el país también para a que se presenten. Es importante también tener esa voluntad, esa iniciativa de querer hacer algo bueno por nuestro país para que se presenten. Le invitamos a que formen parte de este concurso con la garantía de que el reglamento tiene criterios objetivos y que aquella persona que cree tener los méritos suficientes, eso se va a ver reflejado en los puntajes. Ahora uno debe construir y controlar todo el proceso abiertamente dentro de este nuevo sistema, de este nuevo mecanismo.
Así mismo, doctor, para despedirnos, Síndico General de Quiebras, ese llamado no se puede declarar desierto aunque nadie se presente a competir con el titular. Y no hubo otro postulante habilitado, por eso es que justamente se envió en ese caso el nombre de esa sola persona. Ya, Eh, por supuesto que ahí también tendríamos que ver, es la misma situación que estamos planteando, ¿verdad? sí, sí, Dependemos mucho de las personas que se presentan, ¿verdad? Del interés que se presente. Y eso es algo muy importante también que tenemos que incentivar la participación, el involucramiento de la ciudadanía en toda. El Consejo de la Magistratura hace una convocatoria, ¿verdad? No restringe que las personas, a nadie le restringe la participación, ¿verdad? Pero tampoco podemos obligarle a las personas a participar si no quieren. claro, claro, claro. Ahora sí, para concluir, el puntaje de la escuela judicial no puede ser tenido en cuenta para el cargo de fiscal general del Estado, para el cargo de ministro de la Corte y creo que para la Defensoría General. Por eso no se incluyó como puntaje para los que concursan, ¿verdad? No, el hecho de ser egresado de la escuela judicial, lo que no se puede considerar. Sí, sí. Pero sí se va a considerar para el caso de ser docente. O sea, se computa como se asimila el ejercicio de la docencia en una institución de educación superior con también la docencia en la escuela judicial, pero el hecho de ser egresado de la escuela judicial lo que no se puede computar Ok, en ok. la terna. O sea, Clarísimo. Muchísimas esa gracias, es la situación. doctor Rufinelli, y una vez más felicidades por el reglamento. No, gracias a ustedes también que siempre nos acompañan porque así nosotros también vamos viendo, no somos perfectos, ¿verdad? Pero queremos hacer bien nuestro trabajo también y es importante que ustedes nos acompañen. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, éxito para todos. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Rufinelli. César Rufinelli.